seguidamente, pues analizando otro de esos movimientos de principios del 20, denominado fauvismo, cuya máxima figura va a ser Matisse, gran pintor de principios del 20, rivalizaba incluso en esos primeros años, en esas primeras décadas, en la París de 1900 con artistas como el propio Picasso. El fauvismo se sitúa pues, en un movimiento donde el color es determinante. La influencia más clara del posimpresionismo va a ser la pintura comentada en otros vídeos de Gauguin, donde ese uso arbitrario del color, el coger el color con unas connotaciones más emotivas y subjetivas va a ser determinante. Digamos que va a ser el gran tema, ¿vale? El fauvismo nace como todos estos movimientos como un ámbito de ruptura. De hecho, la palabra fauve va a significar el significado salvaje, la utilización salvaje del uso del color. El término fauve, del cual deriva el fauvismo, pues como pasa con el impresionismo, sale de una crítica de esos primeros años, una crítica, pues eso, satírica sobre este tipo de pinturas que costaba entender y analizar, pero que bueno, tiempo después, por medio de las figuras tan importantes que se desarrollan también, que son pieza clave en estos movimientos, como la figura del marchante, un poco se abren camino dentro del mundo del arte. Y Matisse, con esa gran referencia, con influencia de artistas como Gauguin, pues utiliza el color, como veis en esta obra pues, conocidísima, Gran Interior Rojo, donde el color, el rojo, se distorsiona entre el rojo de la propia mesa, el rojo de la pared, donde esa perspectiva de la ventana pues no es lo realmente importante, esa composición cortada, ese ambiente casi más de decoración, ¿vale? Es una pintura pues salvaje, directa. Fauvismo y expresionismo tienen también muchas similitudes. Viendo en otra obra bastante conocida de Matisse, La mujer de la raya verde, donde retrata a su propia mujer, esa influencia de la cultura oriental es evidente en el rostro de esta persona, esa ausencia total de perspectiva en el fondo, algo que siempre desde el Renacimiento fue obsesión del mundo de la pintura, ahora ya no es un recurso utilizado, y aquí realmente lo más importante es el uso rápido, directo, muy expresivo y simbólico de lo que va a ser, de lo que es el color. Otra obra así analizada, Alegría de vivir, que tiene muchas similitudes con otra obra del posimpresionismo, de la figura de Cézanne. Cézanne, como autor posimpresionista, bueno, al final de su producción artística, desarrolló una serie de cuadros titulados Los bañistas, y en esta obra de Matisse un poco yo creo que hay una clara referencia a esos bañistas de Cézanne, pero lógicamente hay ciertas diferencias. Cézanne utiliza desde un punto de vista cromático una gama de colores bastante similar, donde los ocres, tostados, sienas, los colores terrosos combinan un ambiente más neutro con azules y verdes, un ambiente más grisáceo, tonos más neutrales. Y en cambio Matisse, como vemos en la imagen, el uso del color es un color fuerte, vivo, intenso, donde ese ambiente, pues bueno, es un ambiente que puede recordar a esta obra de Cézanne, y un poco es una obra contemporánea, vanguardista, que recuerda esas escenas más pues, campestres, incluso del Renacimiento italiano de Giorgione, pero evidentemente aquí hay una clara evolución. Estamos en una época donde la experimentación, la evolución, el cambio, la ruptura son características propias de este tipo de movimientos que un poco pues
ensayan con aciertos, con desaciertos, pues un poco hacia dónde tiene que ir la pintura y dentro de la trayectoria del propio artista. Son artistas que nacen pues en la estética de un movimiento determinado por unas influencias muy claras de otros artistas de su propia generación, pero que luego se pasan a otro movimiento y que luego que acaban encontrando un poco esa línea de trabajo por las cuales a nivel del mercado del arte va a ser reconocida. Eso pasa en multitud de ocasiones. El propio Picasso a lo largo de su vida, de su trayectoria, va a divagar por múltiples estilos. También es una forma un poco de no aburrirse. Y por otro lado de encontrar un estilo propio que a nivel de mercado pues pueda solventar un poco esa reubicación de tu estilo con una obra clara y que a nivel de ventas pues también pues salgas beneficiado. Finalizando ya pues con estas primeras obras de las vanguardias, pues me gustaría analizar la obra de Kandinsky, un pintor, digamos, de todos conocido, porque, bueno, aparte de otras muchas facetas, se le considera el padre de la abstracción. Luego incidiremos en la parte final un poco aclarando si realmente es el padre de la abstracción o no. Lo que es indudable es que la obra de Kandinsky influyó decisivamente en este ámbito, en esta época de ruptura. Kandinsky, pues bueno, era un pintor, profesor, teórico del arte, un poco de una clase social pues ligeramente elevada. Se pudo permitir el hecho de dedicarse al mundo del arte. Sus primeros trabajos, como ves en la imagen, están más relacionados pues, con ese ambiente más colorista, costumbrista, de esos primeros movimientos de finales del 19, influencias del impresionismo, posimpresionismo. Es un ambiente más de paisajes, ¿vale? Relacionados un poco con su Rusia natal, pero que bueno, que poco a poco va a divagar en un ambiente totalmente mucho más abstracto. Probablemente pues porque el propio artista encontró en el lenguaje abstracto, no figurativo, ningún referente con la realidad, aunque realmente la abstracción parte de la realidad, o sea, eso es indudable. Lo que pasa es que digamos que fue de los primeros artistas que pues, introdujo el lenguaje plástico por excelencia, sin un tipo de referente que nos acercase a esa realidad. Aunque es cierto que el espectador, cuando analizamos una obra, siempre intentamos buscar obsesivamente ese referente con la realidad, porque es como una manera de encontrar un significado a esa pieza, cuando realmente lo importante de una obra, digamos, es la sensación que nos transmite al observarla. Está claro que por la vista, o el sentido de la vista es un poco más complejo, más complicado llegar a ese disfrute sensorial de una pieza, tal cual. Pues probablemente no es más sencillo, una tarea más fácil llegar a esa concepción pues, por la música. Por el sentido del oído. El propio Kandinsky indagó mucho en esta relación de pintura y música, en una obra teórica de este ambiente más espiritual, un libro de Kandinsky en 1912, creo recordar, de lo espiritual en el arte, pues un poco indaga en esa relación de pintura con la música, de formas incluso geométricas, abstractas, en su relación un poco con la espiritualidad. ¿Vale? Esas relaciones armónicas y melódicas de las manchas y de las formas geométricas y su relación pues, un poco con las partituras musicales y ese aspecto un poco emotivo que un poco va a divagar su trabajo. ¿Vale? ¿Cómo nació la abstracción? Pues, probablemente yo siempre cuento una anécdota que me habían contado hace años, que puede ser cierta o no, pero probablemente tenga en esas partes de incertidumbre, puede haber parte de verdad, porque muchas veces cuando estamos
investigando, analizando algo, intentando avanzar dentro de nuestro propio trabajo, pues al final el azar es determinante. Pero hay una frase que la resume Picasso de manera magistral desde mi punto de vista, que dice que la inspiración es mejor que te coja trabajando. Entonces, esa inspiración, ese azar, esa manera de encontrar cosas o buscar soluciones, tiene que divagar directamente pues, con el trabajo. Y en ese trabajo, la anécdota que os iba a contar es pues, que probablemente mejor la abstracción nació de la siguiente manera. Kandinsky, nos situamos en un Kandinsky en esa época realizando una serie de acuarelas, paisajes, donde la técnica de la acuarela es pues una técnica de rápida ejecución, donde hay una gran carga de agua con la pintura, y probablemente haya dejado sus acuarelas pues, en la cornisa de una ventana a secar mientras él se va a dar un paseo, y por un golpe de viento, de manera fortuita, esas acuarelas a lo mejor cayeron al suelo, esos colores se mezclaron, y el propio artista, cuando recogió el trabajo final, un poco que se había estropeado, entre comillas, vio o sintió, mejor dicho, esa sensación de, ostras, pues probablemente me diga mucho más estas texturas, aunque no tengan un referente claro figurativo, con lo real, que realmente la representación de la propia realidad que estaba intentando representar. A lo mejor en ese ensayo-error, en esa manera fortuita o azarosa de encontrar o buscar una solución, nació un poco el movimiento abstracto, que bueno, luego tuvo multitud de aspectos, más espirituales, más líricos, como es esta obra de Kandinsky, o más geométricos, como otras obras del propio Kandinsky, incluso como otros artistas que analizaremos más en otros vídeos, como puede ser el propio Mondrian, una abstracción mucho más geométrica, mucho más fría, no tan emotiva como con la obra de Kandinsky. Y en este aspecto, en la obra de Kandinsky, a mí me gustaría, para finalizar, dado que Kandinsky es un artista pues, muy reconocido, muy valorado a nivel de mercado también, un artista que, como os dije antes, fue, bueno, aparte de teórico, artista, pintor, propio profesor de esa escuela de la Bauhaus, esa escuela importante a nivel de arquitectura y de diseño, esa escuela que abrió muchos caminos, pues me gustaría recordar la figura de una mujer artista, Hilma af Klint, muy poco conocida, y que después de los últimos estudios, recientemente, en los últimos años, de la cual se ha hecho una exposición que veis en las imágenes pues, de su trabajo, se empieza a creer la posibilidad de que sea la primera artista que haya representado la realidad desde un punto de vista abstracto. ¿Vale? Esos cuadros y esas formas que veis están realizados antes incluso que la obra de Kandinsky. El hecho de ser mujer pues tiene un plus más, o sea, y podemos hablar y analizar la mujer en el mundo del arte, esa poca presencia, no evidentemente por las capacidades que podían tener muchas mujeres, sino pues por pues, un poco la sociedad de todos estos siglos, que no les era permitido pues el uso de esta y de otras artes, sino que realmente su papel principal en la vida era el cuidar del hogar y de los hijos. Pero realmente pues hay mujeres como Hilma que aparte de su desconocimiento han sido clave dentro del mundo del arte. Y me gustaría analizar este trabajo porque la propia artista es algo muy curioso, que dejó en testamento, murió pues bastante de una manera muy precaria, dejó en su testamento, guardó todas estas obras y dejó en testamento que no se pudiesen exponer ni visualizar ese trabajo, que lo dejó guardadito en cajas de gran formato, hasta 20 años más tarde. Un poco
porque ella intuía que en ese momento su trabajo no iba a ser entendido. Es un trabajo que estaba anticipando momentos que iban o movimientos que iban a surgir a posteriori, con lo cual ese poco entendimiento ya lo entendió para que no se visualizase su trabajo. Años más tarde, décadas incluso más tarde, se empezó a descubrir el genial trabajo de esta artista de hace 100 años, y un poco ahora podemos empezar a debatir de si la abstracción nació con Kandinsky o nació con esta artista. Todo el mundo conoce el trabajo de otras muchas artistas, como por ejemplo el que estáis viendo en la imagen, pues un poco de clave dentro del surrealismo, dentro de Latinoamérica, en México, que es Frida Kahlo, esposa de Diego Rivera. Un poco el artista emblema de ese feminismo, de esa reivindicación de la mujer en el mundo del arte, de no haberle permitido durante siglos poder pues, meter su cabeza, como metieron muchos grandes artistas, hombres, un poco por esa sociedad. Recuerdo también a otra artista del barroco, muy conocida dentro de un poco de la reivindicación del movimiento feminista, empezó a conocer hace años, que es Artemisa Gentileschi, gran pintora pues, con influencias de la estética del tenebrismo de Caravaggio, un poco que reivindicó el papel en esa época complicada de la mujer. Incluso ella misma fue violada y por un maestro, un pintor, al cual denunció y ganó el juicio. Es cierto que la pena para el violador fue de chiste, mínima, pero un poco se ha utilizado a Artemisa Gentileschi como un poco la reivindicación de la mujer en el mundo del arte y un poco reivindicación de ese movimiento feminista que un poco que está en auge, ya no solo ahora, sino desde hace ya bastantes años. Aparte de Gilma, aparte de Frida, aparte de Artemisa, pues es cierto que en el mundo del arte actual pues ya no hay una diferenciación, o yo quiero ver que no hay una diferenciación entre el papel que sigue mostrando el hombre y la mujer. El concepto artista como tal ya no hay ya no está secuenciado por esas clases sociales durante muchos siglos. Evidentemente hay que seguir trabajando en este aspecto, pero en la actualidad en el mercado del arte hay artistas de un indudable valor, mujer y evidentemente también hombres. Pues bueno, aquí terminamos un poco este vídeo, un poco relacionando el posimpresionismo, el impresionismo como momento de ruptura y esos primeros ismos dentro de las vanguardias del siglo XX, como va a ser el expresionismo de la obra de Kirchner y Munch, de lo que va a ser el fauvismo, esa pintura salvaje en la asociación del color, y de lo que va a ser un poco el nacimiento de la abstracción de la obra de esta pintora sueca, Hilma af Klint, y el propio Vasily Kandinsky.